Bien, buenas tardes a todas y todos. Espero poder circunscribirme al horario bastante acotado que me han dado, porque esta clase habitualmente dura bastante más de una hora. Eh, He también circunscrito la exposición a fundamentalmente el síndrome delirante primario, por la misma razón. Bueno, el delirio constituye de alguna forma todavía el paradigma de la enfermedad mental y se ha constituido como el síntoma psicopatológico cardinal para la intelección de la psicosis. Su origen etimológico viene del latín, del verbo eh, delirare, es decir, fuera del surco, fuera del arado, eh, es decir, salirse del camino recto en su doble acepción de exceso y de esterilidad, y se parece un poco al vocablo griego paranus de la paranoia, que significa al lado del camino, de la senda o del buen sentido. La reflexión en torno a la naturaleza del delirio, a sus relaciones con entidades clínicas diversas desde el punto de vista etiopatogénico y sus tipos y modos fenoménicos es de larga data. Ya en el siglo XVII vamos a encontrar algunos escritos que intentan dilucidar, ¿no?, esta forma peculiar de pensamiento y de contenido que pueden coexistir con los raciocinios perfectamente normales. Eh, pero es a lo largo fundamentalmente del siglo XIX en que empieza ya a concretizarse junto con el advenimiento ya de la psiquiatría como especialidad, ¿no?, algunas acepciones donde fundamentalmente se le considera o como un síntoma aislado de una alteración selectiva del juicio o bien como un trastorno global del psiquismo asociado a una alteración fundamentalmente de la vivencia y de la conciencia de realidad. Es importante tener en cuenta siempre la evolución histórica que nuestras conceptualizaciones nosológicas y sintomáticas tienen, no solamente porque el diagnóstico es evolutivo en cada persona que nos toca atender, ¿no es cierto?, sino porque también la medicina y particularmente la psiquiatría, al ser una especialidad híbrida que se nutre de vertientes que vienen, digamos, desde distintas fuentes de conocimiento, entendemos el enfermar, ¿no?, como algo que está siempre definido también desde factores culturales, históricos, sociales, y desde ahí entonces nuestras conceptualizaciones también van cambiando de acuerdo al desarrollo de las épocas. Bueno, respecto al delirio o al síndrome delirante, ya John Locke, ¿no?, decía: los locos no han perdido la facultad de razonar, pero unen fuera de propósito algunas ideas que toman por verdaderas y llevan como los hombres que han partido de principios equivocados. Él entendía que entonces podía en una misma persona coexistir, ¿ya?, ciertos enjuiciamientos que él los consideraba erróneos o equivocados. De allí va a surgir una de las características que van a definir el delirio, ¿no?, desde la fenomenología clásica como creencia errónea, pero que pueden coexistir con otras que pueden ser perfectamente compartidas y racionales. Eh, Thomas Hobbes va de alguna forma, digamos, en su Leviatán también a dar cuenta de esta misma coexistencia. Si un hombre nos amenizara con su discreta conversación y al despedirnos de él y preguntarle quién es, nos respondiese que Dios Padre, no necesitaríamos ningún comportamiento extravagante de su parte para confirmar su locura, ¿ya? Para Hobbes, las pasiones extraordinarias y extravagantes podían producir daños en la constitución orgánica o corporal, o al revés, una alteración también en la constitución orgánica o corporal podía alterar las pasiones y de ahí dar como resultado, ¿no?, la locura. Ya más acercándonos al siglo XIX, fines del siglo XVIII, primera mitad del siglo XIX, Philippe Pinel, ¿no?, va a describir la locura razonante en que para él
se conservaba el intelecto y que la alteración primordial estaba en las emociones. En tanto, su discípulo Esquirol, ¿no? Eh, va a hablar de la multidimensionalidad, ¿no? De la locura y también del delirio, ¿no? Eh, de tal manera que él decía que de repente la alteración podía estar en las propias sensaciones o en la interpretación de las sensaciones que se construye en la percepción o en las cogniciones que se derivan de percepciones alteradas, ¿no? O bien en cómo se puede producir alteraciones entre la cognición, ¿no? Las emociones y la voluntad, ¿no? Y él decía, un hombre delira cuando sus sensaciones no se relacionan a objetos externos, sus ideas no se relacionan con sus sensaciones, sus juicios y decisiones no están en relación con sus ideas, juicios y decisiones son independientes de su voluntad. Valred va a hacer énfasis fundamentalmente en la falta de conciencia que el enfermo delirante tiene respecto a su propio delirio. La SED va a hacer énfasis fundamentalmente en los delirios como fenómenos primarios, no susceptibles de ser comprensibles, ¿no? Ni asociados, digamos, a otro tipo de alteraciones, ¿no? Lo que va a tomar posteriormente también eh, Jasper, ¿no? Cotard va a describir su famoso delirio de negación, delirios nihilistas y depresivos, ¿no es cierto?, que hasta el día de hoy los podemos observar en la clínica, tanto en pacientes fundamentalmente esquizofrénicos o esquizoafectivos o en pacientes con depresiones delirantes. La diferencia ahí está en el modo como eso se vivencia, ¿no es cierto? En el esquizofrénico, el Cotard habitualmente está inserto dentro del delirio de influencia que es propio de los síntomas de primer orden de Schneider, donde lo básico es la pasividad con la que él vive destrucción de sus órganos desde fuerzas malévolas que lo controlan desde fuera. En tanto, el depresivo probablemente va a estar asociado de alguna manera al delirio de culpa, donde vivencia la pudrición de sus órganos internos como expresión de castigo por sus fallas o sus pecados. Seglas, tomando el criterio de apodicticidad propio, digamos, de la certeza incomparable con que el delirio se afirma, eh, entonces, de tal manera que va a él a enfatizar fundamentalmente la característica de incorregibilidad por parte, digamos, de una contraargumentación lógica. Kraepelin va él ya a portas del siglo XX, ¿no?, fundamentalmente a describir la paranoia como un desarrollo insidioso, eh, dependiente para él de causas internas, ¿no?, y de evolución continua y con conservación de la claridad y el orden del pensamiento, del querer y la acción. Aquí él está apuntando, ¿no?, a lo que van a ser después los trastornos delirantes, ¿no?, o para los ideas delirantes, donde se conserva una unidad entre pensamiento, afecto y conducta, ¿no? Eh, Hacia comienzos del siglo XX, Seurat y Capgras van a describir su delirio de interpretación, donde se produce ahí una alteración fundamentalmente, ¿no?, entre lo cognitivo y lo afectivo, donde el paciente reconoce cognitivamente a sus seres cercanos como familiares, pero no los siente como tales, y entonces construye esta interpretación delirante de la sustitución eh, de sus seres queridos, ¿no? El famoso, digamos, clínico francés de Clambeau, que describe una serie de delirios pasionales, le llama él, donde está la erotomanía, la celopatía y otros, ¿ya? Y que lo central es que él dice que los delirios, eh, si bien pueden transmitirse en términos de su contenido ideativo o ideico, ¿ya?, la alteración es previa, es preideica o anideica, ¿no? De tal manera que es esa alteración que para él tiene un mecanismo genético de base, no puede ser
de alguna manera compartida ni transmitida, ¿no? Refiriéndose fundamentalmente a estos delirios, ¿no?, compartidos de los que hoy día, digamos, los DSM hablan, ¿no? Kretschmer, desde su estudio fundamentalmente del temperamento y de la personalidad, describe su famoso delirio sensitivo de autorreferencia, ¿ya?, con su tríada, digamos, de temperamento sensitivo, una vivencia de insuficiencia vergonzante o humillante y un contexto sociocultural determinado, ¿no? Cómo entonces, sobre la base del temperamento, ¿no?, de esta dimensión más bien heredada de la personalidad, con rasgos sensitivos, una persona puesta ante una vivencia determinada en la que se siente humillada o avergonzada, desarrolla este delirio que se va haciendo después ya cada vez más independiente de la situación que la gatilla. También vamos a tener después a Henriet, ¿no?, que describe la misma relación entre ciertos tipos de paranoia, ¿no?, y la personalidad premórbida, ¿no? Y así vamos llegando a Jasper, que en 1913, ¿no?, publica a la precoz edad de 30 años como médico, publica su obra monumental de la psicopatología general, ¿no? Y donde ya, sin embargo, estaban asentados los criterios diagnósticos elementales del delirio, que durante el siglo XIX y ya a principios del siglo XX, ¿no?, se definían como una creencia inclaudicable, de convicción abrumadora, con un contenido erróneo e imposible, sin conciencia de enfermedad, con una relación incierta con la conducta, de carácter primario, es decir, no susceptible a comprensión, ajeno al contexto cultural y clasificado en términos de contenido, ¿no? Y entonces ya se podían definir algunos tipos de acuerdo, digamos, a si eran comprensibles o no desde lo biográfico, o si estaban o no asociados a otras alteraciones psicopatológicas como alteraciones perceptivas, alucinaciones, trastorno de los afectos, de los impulsos, ¿no?, o no. Y vamos a definir ahí los primarios versus los secundarios, ¿no?, lo delirante propiamente tal o lo deliroide, ¿no?, si son crónicos versus agudos de acuerdo al curso evolutivo, si son individuales o compartidos, ¿no?, como son las folies AD, por ejemplo, ¿no?, los delirios compartidos, los que hablan los DSM, si son congruentes o no congruentes con el estado de ánimo. En función del contenido, pueden ser de distinto tipo: paranoides, de grandiosidad, religiosos, depresivos, metacognitivos, donde están fundamentalmente los más propiamente delirios que forman parte de los síntomas de primer orden, ¿no es cierto?, de Schneider, ¿no? Somáticos e hipocondríacos, que podemos encontrarlo también en los trastornos delirantes, en algunas esquizofrenias y por supuesto también el delirio propio, digamos, del Cotard, también como lo encontramos en la depresión psicótica. Celotípicos, erotomaníacos, de falsa identificación, como el Capgras que hablábamos hace un rato. El de Fréjoli, que es como lo contrario al Capgras. Aquí la persona cree que alguien conocido suplanta a extraños, ¿no? Entonces personas ajenas o distintas se le aparecen como si fueran una persona para él conocida. En lo de intermetamorfosis, en que se produce de alguna manera una sustitución de personas entre sí, Pedro es Juan y Juan es Pedro para el paciente delirante. O dobles subjetivos, donde la persona cree que existe alguien idéntico a sí mismo, donde ha habido una duplicación de su identidad en otra persona, ¿no? Y el delirio de Cotard, que lo habíamos también visto ya. Para Jasper, entonces, el problema fundamental, ¿no?, en el tema de lo delirante, ¿no?, es definir
¿dónde está la alteración más básica? Para él, el delirio es un problema fundamental de la psicopatología y se constituye como un fenómeno primario, ¿no? Pero al mismo tiempo lo define como fenómeno primario, pero como consecuencia de otra alteración que está eh, situada, digamos, previa al delirio, ¿no? Y entonces él va a hablar primero de ciertos caracteres externos que tienen estos juicios patológicamente falseados, ¿ya? Eh, y después va a profundizar más respecto, digamos, a lo que él considera que son los caracteres internos del delirio, que apuntan más a la alteración psicopatológica más básica que subyace al delirio. De los caracteres externos, él define fundamentalmente la certeza subjetiva incomparable, no influenciable por la experiencia e irrebatible a la contraargumentación y un contenido que es imposible. Criterios jaspersianos que ya habían sido así definidos y descritos en extenso durante el siglo XIX. Respecto a sus caracteres internos, lo que Jasper intenta indagar es como la naturaleza psicológica de lo delirante. Para él, eh, lo fundamental no es una alteración formal en el pensamiento o en el juicio, sino más bien de una alteración que influencia todas las funciones. Y para él encontrar este trastorno fundamental es lo más importante, ¿no? Y entonces para él las ideas delirantes primarias tienen como fuente una vivencia patológica primaria o exigen como condición previa para su explicación una transformación de la personalidad. Sobre todo esto en los pacientes, ¿no es cierto?, diagnosticados con la esquizofrenia, donde se da un proceso, un quiebre fundamental, ¿no es cierto?, en la identidad, en la continuidad de la persona. Él indicó entonces que el delirio expresado es un producto final, precedido por una experiencia que la llamó la vivencia delirante primaria, ¿ya? Que es una experiencia indescriptible, sombría, cargada de angustia, llena de presentimientos de desastre inminente en que el mundo se le vuelve amenazante, pleno, ¿no?, de cosas ignoradas, indefinibles y caóticas, en que el enfermo no sabe lo que le amenaza, ¿no? Está todavía ahí en este humor básico, ¿no?, donde nota que el mundo ha cambiado, ¿ya?, que él está cambiando, ¿no?, que algo horroroso se esconde detrás de todo. Y esta evidencia delirante primaria que después se da fundamentalmente en lo que en la esquizofrenia, ¿no?, Conrad va a definir como la primera etapa, ¿no?, que es la del trema, ¿no? El enfermo aún no sabe, ¿no?, lo que lo amenaza, que hay algo que se esconde detrás de todo y que cuando esto cristaliza en el delirio, se produce una cierta distensión porque le da al sujeto la posibilidad de una cierta significación, ¿ya? Para Jasper, entonces, es esta vivencia delirante primaria, esta alteración radical, fundamental de transformación de la personalidad, lo que él considera, ¿no?, y que se expresa fundamentalmente en la eclosión del delirio, lo que él considera como delirio primario o más bien delirio verdadero, ¿no? Las ideas deliroides o delirantes secundarias, en cambio, surgen más bien comprensiblemente de otros procesos psíquicos, tales como alucinaciones, experiencias afectivas, falsas percepciones, cargas emocionales, descargas instintivas, deseos, temores, ¿no? Y donde aquí no se requiere esta transformación radical de la personalidad que ocurre sobre todo en los cuadros procesales como la esquizofrenia, ¿no?, sino más bien una disposición permanente de ella que tiene que ver más bien con la personalidad en parte, ¿no?, o con una alteración que está dada fundamentalmente desde el mundo afectivo y que él le llama desarrollo para diferenciarlo de lo procesal. Kurt Schneider, ¿no?,
discípulo de Jasper, quien es el que continuará su cátedra en Heidelberg, mantiene el concepto jaspersiano del delirio y solo hace la distinción en su presentación entre la ocurrencia o intuición delirante y la percepción delirante, ¿no? Que él la incluye dentro de sus síntomas de primer orden en la esquizofrenia, entendiendo que los síntomas de primer orden no significa síntomas patognomónicos de esquizofrenia, característicos sí, y el mismo Schneider fue claro en hacer la distinción al respecto. Sin embargo, la percepción delirante, ya lo novedoso de Schneider es que la incluye ahí en los síntomas de primer orden, pero ya Dromard en 1910 hablaba de la inferencia de un percepto exacto, pero del cual se construía un concepto erróneo, ¿no? Y Dargoula y Dieudonné de la intuición delirante, ¿no? O ocurrencia delirante, ¿no? La percepción delirante para Schneider sería incomprensible, empática o racionalmente, casi siempre autorreferente y con el carácter de revelación, como si a través de la percepción se expresara una verdad más elevada. Conrad, como decíamos delante, desde una perspectiva evolutiva, considera el delirio como el que eclosiona en la segunda fase, ¿no? De la esquizofrenia incipiente que describe en su famoso libro, ¿no? Como una apofanía, la fase apofánica, ¿no? Que viene precisamente de esta vivencia de revelación, ¿no? Es un saber que se impone de inmediato acerca de significaciones, ¿no? Y que es absolutamente autorreferente. Eh, y el significado le es dado como si, así, de un modo manifiesto, ¿no? Sin que tenga que él de alguna forma explicarlo desde una racionalidad compartida. Su ser en el mundo, ¿no? Proyectado, por otro lado, se llena de signos y alusiones que proceden de afuera. Aquí empieza en esta fase de la apofanía, ¿no? Eh, la autorreferencia, digamos, propia de, del, eh, del delirio. Bueno, y paralelamente, entre las dos grandes, ¿no? Entidades que de alguna forma se expresan a través del delirio primario, que son por un lado las esquizofrenias y por otro lado los trastornos por ideas delirantes. Bueno, están estos aportes, así como hablábamos delante de Kretschmer, el delirio sensitivo de autorreferencia. Henry A. va a hablar fundamentalmente de la paranoia, retomando un poco lo que había aportado ya Kraepelin, ¿no es cierto?, para hacer la distinción entre paranoia y las otras dos grandes psicosis endógenas que él describió como demencia precoz, que después Eugen Breuer va a darle el nombre de esquizofrenia, y la psicosis o locura maníaco-depresiva, ¿no? Pero también paralelamente a ellas, Kraepelin había hablado de, como decíamos delante, la paranoia, que lo toma y retoma Henry y lo liga también a la disposición del carácter en personas con rasgos de orgullo egocentrista, desconfianza, suspicacia y terquedad. Los delirios primarios entonces van teniendo como aspectos esenciales su apodicticidad, su autorreferencia, su irrefutabilidad, la alteración de la vivencia o conciencia de realidad, que es uno de los elementos fundamentales para Jasper, y la imposibilidad de su contenido. La convicción absoluta, ¿no? Esta apodicticidad que se expresa, como decía Conrad, como una revelación, ¿no? Como una apofanía, es inmediata e independiente de la imposibilidad o posibilidad de su contenido, ¿no? Esto no surge como una deducción lógica, ¿no? Sino como una revelación que se instala de forma inmediata, ¿no? Y que se da por cierta por sí misma. La autorreferencia, bueno, el delirio en cualquiera de sus formas va a estar siempre relacionado de modo nuclear con el paciente. La persona se encuentra en el centro de un acontecer significativo que se sostiene solo por su presencia, ya sea
independientemente del contenido, si carácter persecutorio o amoroso, degradante o enaltecedor, ya va a tener siempre en el delirante su fuente y su objeto. Y de alguna manera aquí el sujeto, digamos, pierde la neutralidad y la casualidad, ¿no? Que son elementos propios de nuestra incertidumbre de ser seres puestos en el mundo un poco, ¿no? De alguna forma eh, se pierde la noción de que los otros en su libertad y espontaneidad se despliegan en múltiples direcciones en las que nosotros estamos solo excepcionalmente incluidos, ¿no? Para el delirante o la delirante todo está relacionado y además causalmente con él o con ella, ¿no? Respecto a la irrefutabilidad, bueno, precisamente por su carácter apodíctico, por esa propia definición, va a ser vivido, digamos, de modo absolutamente irrefutable a cualquier contraargumentación lógica, si no dejaría de ser apodíctico. Sin embargo, eh, esto del criterio de incorregibilidad del delirio la cuestionan algunos clínicos, ¿no? Y dentro de ello, uno de los primeros que hace mención en una ponencia en que abre el primer Congreso Mundial de Psiquiatría en París en 1950 es Enricus Rimke, ¿no? Quien es el que describió el famoso precogefühl del sentimiento de lo esquizofrénico, que para él era un signo patognomónico casi de diagnóstico de esquizofrenia, lo cual está siendo hoy día cuestionado por la fenomenología reciente, ¿ya? Pero lo importante es que él decía que la incorregibilidad surge, ¿no?, de personas estando en el mundo normalmente y que sus argumentos no ejercen ninguna influencia sobre el delirante, porque si bien puede ser un criterio útil en clínica, carece de valor en fenomenología, porque con eso estamos vulnerando aspectos fundamentales del acto fenomenológico, ¿no? Uno es validar la vivencia del paciente como legítima, como propia, digamos, de su propia conciencia, ¿no es cierto? Y por otro lado, estamos también vulnerando el principio de la EPOG, de poner entre paréntesis las propias creencias y convicciones, ¿no? Estamos intentando ahí definir que lo correcto es lo nuestro y lo incorrecto es lo del paciente. Esa es una crítica muy atendible que hace Rimke, ¿no?, a este criterio, ¿no? Para él es importante entender y validar el delirio en el paciente como un esfuerzo grandioso para encontrarse a sí mismo, una medida de protección de la personalidad, ¿no? Eh, lo que es primario y original, el acontecimiento real, no es lo que tiene de delirante, ni la puesta en relación de ideas diferentes o una nueva conciencia de significado, sino esta alteración total de la existencia, la alteración del modo de estar en el mundo. Ahí es donde radica la alteración fundamental en el paciente del delirio primario, sobre todo en el caso de la esquizofrenia, ¿ya? Bueno, aportes de autores clásicos como Minkowski, Binswanger, Blankenburg van a ir apuntando en el mismo sentido para entender la alteración radical de la esquizofrenia y que hoy día han sido retomados desde la fenomenología contemporánea con lo que se habla hoy día de los trastornos de la ipseidad. Minkowski con lo del autismo, ¿no?, la pérdida del contacto vital con la realidad, tomando el concepto del vital de Bergson, y donde además se asocia, digamos, a esta alteración del racionalismo mórbido, de una sinestesia aberrante como elementos fundamentales propios de lo esquizofrénico. Binswanger, que habla del fracaso existencial del esquizofrénico, de trascender hacia una mundaneidad compartida, o Blankenburg al referirse en su estudio de la esquizofrenia sintomático a la pérdida de la evidencia natural, la pérdida del sentido común, esto de no poder sentir que el mundo está puesto ahí, como desde una confianza básica en la que yo entro a instalarme, a habitar ahí en ese espacio compartido, como el bebé que de alguna manera está instalado, ¿no?, en acoplarse al pezón, como que está dispuesto y disponible para él. Esa pérdida radical, ¿no?, de esto
de sentir que el mundo es evidente para uno y uno está puesto ahí en una pertenencia, es lo que se altera radicalmente en la esquizofrenia, ¿no? Y el delirio entonces se cristaliza finalmente como algo que va a ser consecuencia, ¿no?, de estas alteraciones fundamentales, ¿no? Entonces, lo fundamental para todos estos autores es la alteración del nosotros, de la pluralidad. En cambio, en el delirio secundario, ¿no?, en lo deliroide, independientemente de que puede estructurarse un delirio que puede llegar a ser muy alterador para la vida de la persona, eh, se mantiene todavía, ¿no?, la cotidianidad comunal del mundo. Todavía se está puesto en un Dasein que está compartido con los otros. El celopático se mueve activamente y puede llegar, claro, ¿no?, a extremos como el dañar a otros, ¿no?, o el paranoico que se ensarza en un montón de juicios, ¿no?, y de trámites legales en contra de sus supuestos perseguidores, etcétera. Pero está puesto entonces en algo en lo que comparte de alguna forma la cotidianidad con los demás, algo que se rompe de manera repentina y brutal, ¿no?, en el paciente esquizofrénico. Y esto se liga entonces con lo que Jasper va a hablar fundamentalmente como alteración de la conciencia de realidad, ¿no? Para él la realidad es lo que percibimos corporalmente, ¿no? Está en la conciencia del ser como tal, en el modo de los sentidos, ¿no?, que nos ofrece resistencia, ¿no? La vivencia en realidad no se puede derivar, ¿no? Y estamos permanentemente, ¿ya?, experimentándola en la praxis, ¿no?, en un constante significar de las cosas, procesos y situaciones. Una cosa es la realidad, ¿no?, como la cosa que está allá afuera y que la percibo desde mi sentido, y después como la siento, ¿no?, como algo que de alguna manera me hace sentido y en la cual construyo mi función de realidad que hablaba Janet, ¿no? Eh, y esto entonces lo que se altera radicalmente, ¿no?, en el delirio primario para Jaspers, ¿no? César Ojeda, psiquiatra chileno nuestro, fenomenólogo, eh, que tiene varios libros, tiene uno que es Delirio, Realidad e Imaginación, que se los recomiendo porque es muy útil para entender el cómo él construye, ¿no?, su interpretación de que el delirio sería una exclusión recíproca de la conciencia perceptiva y de la conciencia imaginativa en la mente sana. Para él, toda conciencia perceptiva es eh, conjetural y auto y heteroreferente. La conciencia imaginativa, en cambio, no es conjetural. Lo que me imagino es de una certeza absoluta, porque me lo imagino, ¿no? Y es, por lo tanto, fundamentalmente autorreferente. En el acto delirante existiría un fenómeno psíquico nuevo, habría una translocación intencional de la conciencia, en que se forma una nueva unidad noético-noemática. Noesis es el acto de intención de la conciencia, de la intencionalidad de la conciencia hacia algo, y noema es el objeto hacia el cual está dirigida la conciencia. Y entonces, en el acto perceptivo delirante se mezcla lo imaginativo con lo perceptual, ¿no? Y de alguna manera, esta traslocación mórbida hace que el paciente pueda afirmar algo que es producto de su acto imaginativo, como si estuviera puesto, digamos, con el mismo grado eh, de realidad de lo perceptual, ¿no?, pero dándole la connotación no conjetural, sino absoluta, de absoluta certeza de lo imaginativo, y ya no algo que valida la heteroreferencia, sino que lo eh, afirma solo autorreferentemente, ¿no? Es muy interesante, ¿no?, esta propuesta de César Ojeda, que cita uno de los pocos autores latinos que cita, digamos, el doctor Berrios en su obra El delirio, que está en la bibliografía, es precisamente
se regirá con esta contribución. Respecto a la conciencia realidad, los remito a dos trabajos del doctor Marconi, otro también psiquiatra chileno fundamental de los, eh, de los años 70 en nuestro país, que fue un precursor de la psiquiatría comunitaria, y donde él plantea fundamentalmente que la alteración del delirio primario compromete la conciencia cognitiva en su modelo telescópico de la conciencia realidad. Y él define aquí una alteración de la conciencia cognitiva unitaria en que se mantiene la coherencia y la unidad entre pensamiento, afecto y conducta, como serían los trastornos delirantes, como por ejemplo la paranoia, en tanto en los trastornos esquizofrénicos habría una escisión de la conciencia cognitiva, ¿no? Que daría, digamos, un tipo de delirio que estaría más asociado, digamos, de alguna forma a la asistematicidad y a la disgregación también, ¿no? Los trastornos de la conciencia afectiva darían origen más bien a los cuadros deliroides y los de la conciencia global a los cuadros deliriosos. Respecto a la posibilidad o imposibilidad del contenido, bueno, esto está siendo de alguna manera hoy día más que cuestionado porque no siempre es tan así. Sobre todo en los trastornos delirantes puede haber de repente contenidos que aparecen bastante posibles y es re difícil establecer ahí el límite. A no sé que sean delirios bastante más estrambóticos o extravagantes o bizarros como los que se ven también más en la esquizofrenia. En otros cuadros es más difícil definir esto como un criterio que pueda darse siempre, ¿no? Entonces, respecto a los criterios como canónicos jaspersianos de una creencia falsa basada en inferencias incorrectas, mantenida a pesar de la evidencia contraria y no compartida por el individuo de una misma cultura, bueno, respecto a creencia falsa, hoy día se ha visto que eso no es tan propio solo de los pacientes psicóticos. Muchas personas normales tienen de repente una serie de sesgos, distorsiones y creencias irracionales en la estructuración de su pensamiento. La creencia parece ser una tierra firme que nos ayuda a librarnos de la incertidumbre de la existencia, ¿no? De tal manera que la pérdida de ellas conduce a la perplejidad, el desasosiego, la angustia, ¿no? De tal manera que las creencias en general, de alguna manera, son fundamentales como para el almacén de nuestras ideas y estamos todos con muchos mitos, mandatos, creencias, guiones de vida transmitidos transgeneracionalmente que a veces ni siquiera cuestionamos y que no necesariamente han pasado la prueba de la realidad, ¿no? Sin embargo, todos de alguna manera necesitamos ese armazón. Por lo tanto, también el delirante necesita instalarse y se instala en una nueva certitud, ¿no? Convertida en creencia, o por lo menos que toma la apariencia de la creencia, y sobre esa base, ¿no? Su vida funciona desde una nueva totalidad de perspectiva que es, por supuesto, mucho más solitaria, que lo deja mucho más aislado, pero que de alguna manera le construye una significación con la que de alguna forma puede moderar o modular la angustia primaria que significa la ruptura psicótica. Respecto a basada en inferencias incorrectas, no existe evidencia suficiente de lo que los sujetos delirantes cometan más inferencias incorrectas que los sujetos normales, que tiene relación con lo que antes decía. Bueno, hay algo que hoy día, sobre todo desde este grupo de Cambridge, donde pertenece, digamos, el doctor Berrio, ellos hablan mucho de que de alguna forma el delirio surge en el contexto de una dialogicidad delirante, no la monologicidad delirante que habla, digamos, de alguna manera Jasper, ¿no? Eh, Sino que más bien se rompe, digamos, eh, este discurso, este uso interno del lenguaje es el que cambia en el paciente delirante, ya con la eclosión de una alteración más básica previa,
¿no? Y ya sea trastornos en el área de los afectos, trastornos en el área de las cogniciones, trastornos de la psicomotricidad, ¿no? Son distintos estados predelirantes que describen estos autores, ¿no? Y que rompen de alguna forma el uso interno del lenguaje, que hace que de alguna manera el paciente tenga que construir un nuevo lenguaje que no logra dar cuenta del todo de este locus alterado a nivel cerebral o mental, y que por lo tanto no puede ser captado en la dialogicidad del encuentro, ¿no? Eh, clínico, digamos, entre el paciente, ¿no? y el médico, ¿no? Eh, y entonces, de allí, ¿no? Que el enfermo, al enfrentarse con un nuevo lenguaje del pensamiento, eh, desconocido hasta entonces, le resulta intraducible e inefable, ¿no? Y surge entonces así esto que ellos llaman un empty speech act, un acto de lenguaje vacío, no porque no tenga contenido, ¿no? Sino porque los textos de este predelirio, que tornan el acto de habla incomunicativo, hacen que se genere entonces un vacío comunicacional entre el paciente y su oyente. El oyente clínico va a estar imposibilitado de recrear este texto recibido, ¿ya? Y que, sumado a este sentimiento de extrañeza e incertidumbre propia del precoz-Gefühl, en el caso de la esquizofrenia, va a generar entonces esta sensación de absoluta soledad existencial en la que el paciente, de soledad comunicacional en que el paciente queda, y también de soledad comunicacional en la que quedamos nosotros respecto de él, ¿no? Bueno, nuevos modelos han surgido para tratar de entender mejor el delirio, ¿no? Eh, Modelos de razonamiento alterado, modelos de razonamiento no alterado, modelos basados en secos cognitivos, ¿ah? Ciertos modelos neuropsicológicos, donde el paciente tendría problemas para la monitorización de la realidad o para desarrollar una adecuada eh, mentalización o teoría de la mente con respecto a las intenciones de los otros y de la mente de los otros, sobre todo en algunos pacientes esquizofrénicos con síntomas más bien negativos, ¿no? Teorías neuropsicológicas, reconocimiento facial, que se ha visto fundamentalmente en algunos de los delirios como los de Capgras, ¿no es cierto?, o de Cotard, ¿no? Eh, y se los voy a dejar ahí puestos en la presentación para que ustedes los puedan revisar, porque por el tiempo ya estamos a puertas de los 45 minutos que me dieron, ¿ya? Eh, Conclusiones: pese a más de 2 siglos de trabajo psicopatológico sobre los delirios, siguen resultando un enigma. El modelo de creencia del delirio parece insatisfactorio, pues se basa en una teoría obsoleta de creencia que no ha servido para la investigación neuropsicológica y o neurobiológica. Eh, el análisis del delirio debe considerar eh, que el estado predelirante y el delirio cristalizado son distintos, ¿no? Corren de repente por carriles distintos. Y a pesar de que es muy importante que hagamos la distinción entre delirio primario o delirante propiamente tal y delirio secundario o deliroide, ¿no? Eh, Sin duda es que eh, lo más importante es ir a ver también después qué es lo que está alterado más básicamente, ¿no? Como en la constitución básica del sujeto, ¿no? Que en el caso fundamentalmente de la esquizofrenia es un tema esencial. El delirio como un acto de habla vacío se muestra como un camino útil, no tanto en términos de entender de que aquí es un habla sin contenido, sino que más bien porque interpela el vínculo con el paciente, cómo se construye nuestra dialogicidad entonces con un paciente cuyo discurso, ¿no? Cuyo acto de habla más básico, ¿no?, ha entrado en un carril distinto de lo comunicable. Desde dónde tenemos que reconstruir nuevos modos de habitar ahí,
en una relación con el paciente que construye la posibilidad de un vínculo terapéutico, donde el trabajo ahí también con la corporalidad, ¿no? Con el uso también aberrante del lenguaje como algo que algunos autores contemporáneos, uno de ellos, por ejemplo, Fernando Colina, un español, habla de usar aquí una epistemología psicótica. Aquí no sirve la epistemología desde el modelo de la ciencia tradicional, ¿no? Son nuevas, digamos, vertientes interesantes, o el trabajo, ¿no? Con otras vías sensoriales de acceso, como la música, como el arte, ¿no? Como el trabajo, como les decía, con la corporalidad, ¿no? Una propuesta relevante, además, es que la experiencia psicótica, entendida como proceso psicológico, pueda inscribirse en un continuo con el pensamiento normal, lo que le haría más comprensible que basarse solo en su contenido ideacional, y sobre todo porque aquí lo preideativo, lo que está antes del lenguaje, ¿no? Que es lo que es el desarrollo de estas nuevas propuestas desde la fenomenología contemporánea de los trastornos de la irseidad, son fundamentales también para entender qué es lo que está más básicamente alterado, que es obviamente previo incluso a la conformación del lenguaje. Muchas gracias, espero no haberlos atosigado de mucha información en tan corto tiempo. Quedaron algunas cosas lamentablemente un poquito, tal vez en el aire, pero la podremos conversar en algún momento de discusión. Muchas gracias.